Práctico de Nest.js. En este video voy a enseñarles las bases y voy a enseñarles cómo utilizar este framework relativamente moderno de Node. Para todas aquellas personas que me han estado pidiendo bastante estos últimos días un curso básico de este tema, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalarlo, voy a enseñarles las bases y vamos a aprender cómo funciona en sí este framework. En este video no voy a enseñarles a crear ninguna aplicación, tan solo les voy a enseñar a conocer el framework. Luego, en próximos videos ya planeo publicar ejemplos prácticos, REST APIs y unirlos a frameworks del frontend, como podría ser Angular, React o Vue. Y a propósito de esto de utilizar frameworks del frontend, una cosa en Nest, o una cosa bastante típica que vamos a estar viendo en Nest, es que se le parece bastante a Angular. Es decir, Nest, al ser un framework del backend, se inspira de un framework del frontend como lo es Angular. La razón es que al creador le gustan dos cosas, y van a verlo bastante en la documentación. Una es los gatos, porque van a verlo por todos lados en la documentación, y la otra es también Angular. Entonces, dos cosas vamos a estar utilizando, bien Angular y TypeScript, porque recuerden que Angular se basa en TypeScript. Entonces, para este video yo les recomiendo que tengan alguna base en otros temas. Principalmente yo les recomiendo que ya tengan una idea en otro framework. Yo les voy a recomendar Express porque Nest incluso por debajo utiliza Express para funcionar. Así que yo les recomiendo que conozcan lo básico de Express. Express también es otro framework, solo que es un framework mucho más minimalista. Ustedes tienen que hacer todo en Express. Nest ya te da la estructura, pero él utiliza Express por debajo. Entonces, yo ya tengo un curso de Express, se los voy a dejar en la descripción. Vayan a verlo, aprendan lo básico, porque es bastante sencillo empezar a entenderlo. Entonces, una vez terminen con esto de Express, pueden empezar con Nest. De hecho, otra cosa que también les recomiendo aparte de Express es que sepan TypeScript. La razón es que Nest utiliza TypeScript para escribir el código del servidor. Como ustedes saben, o para los que no saben, TypeScript es un lenguaje basado en JavaScript. Es JavaScript solamente que con algunas mejoras. Tiene tipos de datos, tiene herramientas de autocompletado, tiene complementos de lenguaje como decoradores y todo eso. Y ayudan a poder escribir menos código de JavaScript, en teoría, porque luego también vas a estar escribiendo tipo de datos y eso se le parece bastante a otros lenguajes como Java o C Sharp, por ejemplo. Entonces, en este video vamos a estar utilizando conceptos de Express y para escribir el código vamos a estar utilizando TypeScript. Ahora, Nest se le parece bastante a Angular, entonces vamos a ver algunas similitudes, digamos, al momento de crear el proyecto. En realidad, los únicos requerimientos que yo te pido hasta este momento es que sepas Express, lo básico, y TypeScript, porque a partir de estos dos conceptos vas a poder entender Nest. Ahora, en algún punto en este video vamos a estar utilizando una base de datos, simplemente para entender cómo conectar y todo eso. Entonces, vamos a estar utilizando una base de datos llamada MongoDB. De hecho, cuando hablamos de un framework del servidor, nosotros podemos conectarlo a cualquier base de datos, en teoría. Nest.js te provee algunos ORMs, que son bibliotecas que te abstraen de escribir, digamos, el lenguaje de la base de datos, sino que te permite hacerlo a través de código. Ya lo vamos a ver. Y nosotros podemos utilizar base de datos no SQL como SQL con Nest. En mi caso voy a enseñarte cómo utilizarlo con MongoDB, porque es bastante típico que cuando trabajamos con Node, trabajemos también con Mongo. Así que probablemente ya lo tienes instalado, probablemente ya lo conoces. Entonces lo voy a utilizar. Ahora, entonces yo te voy a recomendar que ya lo tengas instalado MongoDB porque en algún momento lo vamos a utilizar. Ahora, no solamente vamos a utilizar una base de datos, sino que también te voy a enseñar el objetivo principal de Nest, que es crear aplicaciones del servidor. Y cuando hablamos de aplicaciones del servidor, estamos hablando de un servicio web. Estos últimos días, muy pocas aplicaciones tienen el enfoque moderno de poder enviar HTMLs. Ahora tan solo los servidores se encargan de enviar, por ejemplo, JSONs o se encargan de enviar tan solo datos. Y las aplicaciones del frontend desarrolladas con frameworks como Angular, React o Vue se encargan de recibir esos datos y manipularlos. Es así como está funcionando el desarrollo web esos días. Así que el día de hoy voy a enseñarte cómo crear una API sumamente sencilla. Vamos a entender los conceptos básicos de cómo enviar datos, recibirlos y conectarnos a una base de datos y guardarlos y demás. Así que para testear nuestro servicio web que vamos a crear, vamos a utilizar Postman. Entonces, para resumir todo lo que necesitamos, lo único que necesito que conozcas es Express y TypeScript. De esta manera vas a entender mejor Nest. Principalmente TypeScript sí es un requerimiento porque vamos a estar escribiéndolo mucho. Aunque Nest te permite escribirlo con JavaScript, su primer lenguaje es TypeScript, así que te recomiendo que lo conozcas de manera muy básica. También lo voy a explicar a medida que vaya escribiendo código, así que no creo que sea tan difícil tampoco. Luego, en algún momento voy a utilizar MongoDB, así que ya lo debes tener instalado. Y Postman es otra herramienta o programa, así que en su momento, cuando lo lleguemos a utilizar, te voy a mencionar cómo lo puedes descargar y demás. Al menos por ahora ya tienes una idea. Entonces, con esto dicho, ahora sí vamos a empezar con Nest. ¿Qué necesitamos para empezar a instalar Nest.js, este framework del servidor?
Bueno, como es un framework basado en Node, tenemos que tener Node.js instalado. Así que te recomiendo que ya debas revisar si tienes Node.js instalado. Si en caso no lo tienes, tienes que visitar nodejs.org y descargarlo. De hecho, necesitas conocer conceptos básicos de Node.js para conocer Nest.js. Ya tengo un curso básico, así que te lo recomiendo si no quieres, digamos, confundirte con algunos temas. Muy bien, entonces una vez teniendo Node.js instalado, de hecho lo voy a revisar en mi terminal. Abran una consola y revísenlo. Para revisar Node.js simplemente pueden escribir el comando node. De hecho voy a ver si me deja limpiar. Muy bien, simplemente escriben el comando node espacio -- version y dan un enter. Y en mi caso tengo esta versión, pero con cualquier versión de Node de la 10.0 hacia arriba les va a funcionar. Muy bien, entonces vamos a, en mi caso voy a minimizar aquí el navegador y voy a crear aquí un proyecto en mi escritorio. Para crear un proyecto en el escritorio, en mi caso voy a utilizar la terminal. Entonces de nuevo voy a abrir la terminal de mi computador. Simplemente voy a abrir la terminal. Si estás en Windows, abre una consola y ubícate en tu escritorio. Es decir, posiciona el cursor de la consola en tu escritorio. En mi caso ya estoy posicionado en el escritorio, en desktop. Entonces voy a decir el comando de Nest. Pero para poder ejecutar el comando de Nest necesito instalarlo. Entonces voy a ir aquí donde dice documentación. Y aquí en la documentación vamos a estar utilizándolo bastante el día de hoy porque aquí nos dice cómo instalarlo, nos dice cómo funciona la mayoría de sus conceptos. Muy bien, y aquí está el comando para poder instalarlo. Como ves, me permite poder instalarlo a través del comando npm. Entonces simplemente voy a la consola y digo npm i-g @nestjs/cli. ¿Qué significa todo este comando de aquí? Bueno, le estoy diciendo, a través de npm, que es una herramienta de Node, instala y globalmente, es decir, instala en todo mi computador esta herramienta llamada Nest.js CLI. Voy a dar un enter. ¿Y qué es Nest.js CLI? Bueno, es un generador de proyectos de Nest. Si has trabajado alguna vez con un framework del frontend como puede ser Angular, React o Vue, este es su equivalente en el servidor. Por ejemplo, en Angular nosotros tendríamos Angular CLI, en React tendríamos Create React App, en Vue.js tendríamos Vue.js CLI o Vue CLI. Bueno, estas herramientas te generan un proyecto, lo mismo con Nest. En Nest tenemos Nest.js CLI que nos permiten generar un proyecto de Nest. Ahora, esto va a tomar algún momento porque tiene que descargar todo y tiene que empezar a, digamos, configurar el comando. Así que voy a esperar a que termine de instalar todo y ya luego continuamos. Muy bien, aquí ya terminó de instalarse. Simplemente voy a limpiar la consola. Ya está instalado el comando o el generador de proyectos de Nest. Así que ahora, como ya estoy ubicado en mi escritorio, voy a ejecutar el siguiente comando. Nest new y el nombre del proyecto. Este comando nest new nos permite crear un nuevo proyecto de Nest, así que luego colócale el nombre que quieres que tenga tu proyecto. En mi caso lo voy a colocar, vamos a colocarle first_project. Nada más, voy a dar un enter. Muy bien, entonces esto lo que hará es ejecutar el comando o el generador de proyectos de Nest y te va por ahora a preguntar tan solo una cosa. Quizás a futuro te pregunte más cosas, pero lo importante es contestarle simplemente con una especie de enter. Por ejemplo, aquí me dice, ¿qué manejador de paquetes quieres? Bueno, en mi caso voy a utilizar npm, aunque también podrías utilizar yarn. ¿Y qué es lo que hace este comando? Bueno, aquí puedes leer un poco que te crea una carpeta llamada first project con este archivo y hace lo mismo para otros tipos de archivos. Es decir, te genera un proyecto para que simplemente lo empieces a editar y empieces a crear tu servidor o tu aplicación de servidor. Entonces, lo que está haciendo aquí es que ya ha creado este proyecto, solo que ahora está descargando las dependencias. Es decir, está instalando los módulos de Node. Entonces ya podemos ir abriendo el proyecto, solo que aún no lo podemos ejecutar hasta que termine aquí la descarga. Un asunto con esto de Nest que he visto es que sí demora un poco la instalación. La razón es que utiliza varias herramientas como TypeScript, módulos de terceros y demás. Entonces sí demora un poco la instalación. Pero simplemente tienes que esperar y una vez termine ya puedes empezar a ejecutarlo. Muy bien, mientras tanto, mientras se instala, ya podemos ir viendo los archivos. Aquí lo he abierto con Visual Studio Code, simplemente arrastrar el proyecto a Visual Studio Code y aquí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos ha generado Nest.js? Es este proyecto que ves aquí enfrente. Por ejemplo, tenemos aquí un archivo, vamos a empezar por aquí debajo, este archivo llamado tslink, que es un archivo simplemente para, digamos, marcar o resaltar algunos posibles errores, o a medida que vayamos escribiendo TypeScript, esto nos ayuda a poder saber el estilo con el cual estamos desarrollando el código. Esto es tan solo relacionado con TypeScript. Si aún no tienes idea, pues simplemente óbvialo, no hay ningún problema. Luego tenemos un archivo llamado testconfig.json, que es un archivo de configuración para decirle a TypeScript cómo queremos que funcione. Aquí, por ejemplo, me dice que luego cuando convierta todo el código a JavaScript, en qué carpeta lo va a colocar,
qué módulos queremos utilizar, si queremos remover comentarios y todo aquello. Aquí le decimos a TypeScript cómo queremos que convierta luego el código. Porque recuerda que al final cuando desarrollemos, o bueno, no desarrollemos, sino despleguemos nuestra aplicación, vamos a estar utilizando JavaScript, no TypeScript. TypeScript es tan solo para el desarrollo. Luego tenemos un archivo llamado testconfig.build.json, que es tan solo para decirle a TypeScript qué archivos queremos que ignore. Luego tenemos un archivo llamado readme, que tan solo describe el proyecto. Este es un texto de ejemplo simplemente para dar una idea de cómo está funcionando el proyecto. O al menos para colocar algo de documentación, entre comillas, para GitHub. Lo puedes obviar, tampoco no es nada importante. En package.json nosotros tenemos este archivo, si es importante, un archivo de meta información del proyecto o un archivo que describe todo el proyecto. Esto, si ya sabes código básico de Node, sabes que este archivo es muy importante en Node. Es como el archivo que describe todo el proyecto, el nombre, la descripción, los scripts para poder ejecutar comandos, las dependencias. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dependencias importantes como Nest.js y su biblioteca Common. Nest.js Common o Nest.js Core es básicamente las bibliotecas que nos permiten poder escribir código del servidor. Y tiene otros complementos, por ejemplo Nest.js Platform Express, que como te había mencionado por defecto él utiliza Express, pero también él puede llegar a utilizar otro framework llamado Fastify, si mal no recuerdo, que está en su documentación de hecho. Puede llegar a utilizar otro framework llamado Fastify, pero por defecto él utiliza Express. Muy bien, luego tenemos otras bibliotecas como RinRaf, que es este comando ya lo he mostrado en algunos ejemplos cuando utilizo Node y TypeScript, que lo que hace es básicamente eliminar carpetas y demás. RxJS, que lo que hace es poder tener algún concepto de programación reactiva en nuestro proyecto. De hecho, aquí en su propia documentación, en Nest, nos dice que combina distintos paradigmas de programación. Por ejemplo, la programación orientada a objetos, como clases, objetos y demás, la programación funcional y la programación funcional reactiva. Muy bien, luego tenemos dependencia de desarrollo. Las dependencias de desarrollo nos ayudan tan solo, como su nombre lo indica, en el desarrollo, o tan solo cuando estamos creando el código. Aquí vamos a ver bibliotecas bastante similares cuando trabajamos con TypeScript, o bibliotecas de TypeScript, como @type, por ejemplo, o Jest para hacer testing, NodeMon para reiniciar el código, Prettier para formatear el código, SuperTest, Test.js. Es decir, vamos a ver tan solo herramientas que nos van a ayudar para poder comprobar si el código funciona como queremos y para que nos ayuden a escribir el código. Y el resto serían más que complementos. Al final, como todo está configurado, tan solo te estoy comentando aquí porque esto no lo vamos a tocar la mayor parte del tiempo. Entonces aquí tan solo debes entender que está la configuración total del proyecto. Luego packagelog.json, el archivo típico de Node para mantener, digamos, para saber en dónde están los módulos y cómo funcionan internamente. Tenemos un archivo nodemon.json. Esto le sirve a un módulo llamado nodemon para que reinicie el código cada vez que nosotros hacemos un cambio en nuestro proyecto. Como vamos a estar utilizando TypeScript, nosotros tendríamos que estar convirtiendo cada rato el código, pero con nodemon él lo hace por nosotros. Entonces de esta manera vamos a tener una manera bastante sencilla de poder desarrollar y bastante fluida. Y tenemos un archivo, bueno, esto en nodemon debug es lo mismo. Tenemos un archivo llamado nestclip.json. Este es básicamente la configuración de Nest. Como te había mencionado, Nest, bueno, te mencioné de manera rápida, Nest puede ser escrito en TypeScript principalmente, pero también puede ser escrito en JavaScript. De hecho, en la documentación vas a ver, de hecho vamos a mostrarte por aquí, vas a ver algo típico como esto. Cuando tienes código, por ejemplo, vas a ver en JavaScript y si das un clic, esto cambia a TypeScript. Obviamente aquí no cambia nada porque son lo mismo, pero si bajamos y vemos otro ejemplo, vamos a ver por ejemplo aquí en Providers. Por ejemplo, aquí tienes la versión en JS, en JavaScript, pero si das un clic lo puedes ver también su versión en TypeScript. Entonces tú decides al final en qué quieres desarrollar, en JavaScript o en TypeScript. En mi caso yo voy a enseñarte en TypeScript porque es lo más típico. Vas a ver una enorme cantidad de ejemplos utilizando TypeScript. Y Nest, por defecto, él utiliza TypeScript, como puedes ver, Language TS de TypeScript. Muy bien. Entonces, como ya tienes una idea de qué es lo que hacen estos archivos, o al menos te lo he comentado, vamos a continuar con lo principal, que es src. En cuanto a la carpeta test, como su propio nombre lo indica, es para hacer testing de toda la aplicación. En este caso no voy a enseñar este concepto, creo que sería un concepto intermedio. Ya luego voy a hablar de testing porque aún no he hablado nada de testing en este canal. Así que luego voy a mencionar todo ese tema. Ahora, para poder crear nuestra aplicación, por fin, vamos a ir aquí en la carpeta src. En src vamos a ver todo lo principal o todos los archivos principales de nuestro servidor. El archivo que arranca toda la aplicación es este archivo llamado main.ts. De hecho, por eso se llama así, main, el archivo principal. Y vas a ver aquí que utiliza el módulo Nest.js Core y desde allí trae una biblioteca llamada Nest Factory.
NES Factory es básicamente como NES le llama, una factoría o básicamente un servicio que nos permite arrancar la aplicación. En realidad, lo único que necesitas entender de este código que estás viendo es que este código le permite a la aplicación arrancar. De hecho, lo que deberías prestar atención es tan solo a esta constante APB. Si has venido o ya conoces lo básico de Express, como te había mencionado, en Express nosotros tendríamos un concepto como este. Express lo ejecutamos y guardamos en una constante APB. Bueno, este código que está justamente arriba es básicamente lo mismo. Entonces, este app es nuestra aplicación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente decirle, con NES voy a crear una aplicación y esa aplicación quiero que escuche en el puerto 3000. Así de simple. Ahora, otra cosa que estás viendo es que estamos utilizando Async Await, que es una característica de ECMAScript 7, ECMAScript 6 de JavaScript, en donde nos permite ejecutar código asíncrono de JavaScript y escribirlo como si fuera síncrono. Ese concepto también lo he explicado en un video por aparte y esto vamos a verlo mucho. La razón es que NES, como está utilizando TypeScript, él utiliza las últimas características de JavaScript. Muy bien, entonces con esto ya tenemos una idea de cómo arrancar nuestra aplicación o qué es lo que hace. Entonces lo que vamos a hacer aquí es muy simple. Simplemente vamos a ejecutar el comando para arrancar la aplicación. Vamos a abrir un terminal aquí en Visual Studio Code con Ctrl+P. Se abre esta ventana y escribes terminal. Y aquí puedes ver una opción que dice crear un nuevo terminal integrado. También puedes abrirlo con atajos, pero dependiendo en qué sistema operativo estás, el atajo cambia. Muy bien, entonces aquí tengo el terminal, voy a limpiarlo con Clear. Si estás en Windows puedes tipear CLS. Muy bien, entonces ¿cómo ejecutamos este proyecto de NES? Bueno, en Package.json nosotros podemos ver los comandos que podemos ejecutar. Por ejemplo, hay un comando build que nos va a ayudar a convertir todo el código. Podemos ejecutarlo, simplemente decimos npm ejecuta build, por ejemplo. Ese comando build lo que hace es tomar todos nuestros archivos de TypeScript y generar un proyecto de distribución. Es decir, cuando desarrollemos tan solamente vamos a utilizar TypeScript en producción. Este es el proyecto que vamos a ejecutar. Lo puedo eliminar por ahora porque aún no lo voy a ejecutar. Tan solo aún ni siquiera he escrito el código de desarrollo. Así que tan solo te estoy dando la idea. Luego también tenemos otros comandos como format para formatear el código, start y startDev. De hecho, estos dos comandos son los que nos importan ahora. Vamos a empezar con este comando start. Vamos a decir npm. Y en cuanto al comando start, tiene una excepción. El comando start no se ejecuta con npm run start. Tan solo con npm start. Vamos a dar un enter. Y vamos a esperar un segundo para que inicie el proyecto. Este comando start lo que hace es ejecutar nuestro servidor o nuestro proyecto de NES. Aquí como puedes ver unos mensajes de Nodemon que lo que hacen es explicarte un poco que está iniciando una factoría, está iniciando las rutas y demás. Muy bien, entonces con esto me está diciendo que ya ha iniciado el servidor. Ahora, ¿en dónde lo ha iniciado? Perdón, ¿en dónde lo ha iniciado? Bueno, tan solo lo ha iniciado en este puerto llamado 3000. Vamos a ir en el navegador, vamos a ir en una pestaña nueva y vamos a ir al localhost 2.3000. Y vemos un Hello World, así de rápido. La razón es que aquí nosotros estamos viendo cómo arranca el servidor, pero aquí no está nada escrito de la aplicación. Si nosotros queremos ver en dónde está escrito, vamos a tener que visitar nuestro módulo, nuestro app module, que está en el archivo app.module. Vamos a ir allí. En app.module, y este es un concepto que vamos a ver bastante en NES, básicamente tenemos nuestro primer proyecto, por así decirlo, nuestro primer código, o nuestro primer, como su propio nombre le indica, nuestro primer paquete de código. Los módulos, si has venido desde Angular, sabes que los módulos básicamente es como una especie de código inicial o código root o código raíz que contiene, por ejemplo, controladores, servicios y todo eso. Lo mismo en NES. Cada módulo contiene una parte de tu aplicación. Es decir, una aplicación puede estar conformada por muchos módulos. Cada módulo tiene distinta funcionalidad. En este caso, tenemos nuestro primer módulo, que es el módulo principal de la aplicación. Y aquí tenemos controladores y providers. Los controladores, vamos a visitarlo, está en app.controller está en app.controller, vamos a visitarlo. Los controladores son las rutas de nuestro servidor. Es decir, aquí tengo un controlador llamado getHello y aquí me está diciendo que va a retornar un mensaje, un método llamado getHello. Lo que está retornando aquí tan solo es digamos, un string. De hecho, puedo cambiarlo. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a eliminar esto de aquí, tan solo para probar. Y voy a escribir aquí, entre comillas, un string que diga, por ejemplo, testing. Y voy a guardar. Al guardarlo, vamos a ir aquí en nuestro navegador y voy a refrescar localhost 3000. Y bueno, en este caso vamos a hacer esto. Por alguna razón no lo ha leído. La razón es que en estos momentos en nuestro terminal estoy ejecutando el servidor, pero está ejecutando el código anterior, así que lo tengo que cancelar y volverlo a ejecutar. Vamos a cancelar con control C
Y vamos a limpiar y vamos a volver a ejecutar npm start para que vuelva a ejecutar el nuevo código que he escrito. Ahora, yo sé que esto es molesto, pero te voy a enseñar cómo evitar esto. Vamos a probar por ahora nuestro código. Vamos a refrescar y ahora vemos testing. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los controladores, tan solo para que te des una idea, nos permiten manejar las peticiones que vienen desde las aplicaciones cliente. Por ejemplo, el navegador es una aplicación cliente. Entonces, él envía una petición al servidor y el servidor los maneja a través de los controladores. Aquí tenemos un solo controlador que dice lo siguiente. Cada vez que venga una petición GET, como las peticiones que hacen los navegadores, recibe la petición a la ruta inicial de mi aplicación y respóndele con un texto que diga testing, pero podemos cambiarlo. Obviamente, si cambiamos algo de nuevo aquí, por ejemplo, a hello world, vamos a guardar, vamos a tener que cancelar el servidor y volverlo a ejecutar. Entonces tendríamos que ejecutar nuevamente npm start. Pero obviamente esto es molesto porque cada vez que vamos a estar cambiando código, no vamos a estar reiniciando y cancelando el servidor. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ejecutar npm run start .dev. De hecho, si vamos al package.json, vamos a ver ese comando, start.dev, que lo que hace es ejecutarlo no con Node o no con tsNode, que es otra herramienta de Node, o otro módulo de Node, sino lo va a ejecutar con nodemon, que lo que hace es poder escuchar cambios en nuestro código. Entonces vamos a decir npm run start dev, damos un enter, y ahora sí, como puedes ver aquí me dice nodemon, ha iniciado, y se queda vigilando por los archivos. Entonces, por ejemplo, si ahora yo cambio este hello world y digo hola mundo en español, guardo, esto reinicia el servidor como puedes ver. Y si vamos a nuestro navegador y voy a localhost 3000 me dice hola mundo. Ok, entonces con esto ya tienes una idea. Ahora, esto de aquí, este controlador, es tan solo para nuestra ruta inicial de nuestro servidor. Para la ruta inicial, como lo puedes saber, localhost 3000 / esta es la ruta inicial. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener más rutas? Como por ejemplo /task o /users o /products o cosas por el estilo. Bueno, tenemos que crear otro controlador. Entonces, ¿cómo podemos crear controladores? Bueno, nosotros podríamos crearlo a mano, es decir, podríamos crear aquí un archivo nuevo llamado, por ejemplo, si quiero crear usuarios, users.controller.ts. Pero como te había mencionado, Nest se inspira de frameworks como Angular o el framework del frontend de Angular. Entonces nosotros a través de Nest o el CLI de Nest podemos generar también esos controladores. Vamos a abrir aquí al lado otra terminal. De hecho, vamos a utilizar esta misma terminal, vamos a cancelarla simplemente con control C y vamos a decir lo siguiente. Nest, que es el comando de Nest para generar algo, entonces voy a decirle Nest, quiero generar algo, generate, y de hecho, si quieres saber qué es lo que puede generar, puedes tipear Nest-help. Esto te muestra lo que puede hacer Nest. Aquí te dice, Nest, a través del comando generate, puede generar lo siguiente. Puede generar una aplicación, como ya lo hemos hecho. Puede generar clases, controladores, interfaces, middlewares, módulos, servicios y demás. En mi caso voy a generar mi controlador. Los controladores se generan con este nombre llamado controller. Entonces voy a ir aquí en mi consola y voy a decir, vamos a mi consola. Voy a decir, voy a limpiar primero con clear o con cls si está 50 y voy a decir Nest, voy a generar generate controller y le voy a dar el nombre del controlador. ¿Qué nombre quiero que tenga mi controlador? Bueno, ¿qué nombre quieres que tenga tus rutas? Por ejemplo, quiero crear una ruta llamada tareas /task. Bueno, voy a decir Nest generate controller task. Quiero generar un controlador de tareas. Y observa lo que hace esto. Él crea una carpeta llamada task y adentro crea dos archivos. Un archivo llamado task.controller.ts y otro archivo llamado task.controller.spec.ts. Si has trabajado con Angular, sabes que este es un archivo de testeo. Pero puedes ignorarlo, por ahora no es importante, tan solo es importante conocer este de aquí. Entonces, este task controller, ¿qué es lo que hace? Nos permite tener una nueva ruta en nuestro servidor. Vamos a generar nuestro proyecto nuevamente con, en este caso, npm run start dev, para que arranque el servidor en modo de desarrollo. Y vamos a ir escribiendo algo aquí en nuestro controlador para probar. Al igual que lo habíamos hecho o lo igual que te había mostrado aquí en app controller, vamos a escribir nuestra propia ruta de manera similar. Vamos a hacerlo, vamos a escribir aquí @get. Ahora, este @get tenemos que importarlo. Vamos a ir aquí en controller, una coma, y le voy a decir, desde NestCommon voy a importar un decorador llamado get en este caso. Ok, entonces ahora yo puedo utilizar get aquí. De hecho, como estamos utilizando TypeScript dentro de Visual Studio Code, si en todo caso no lo importas y tan solo lo empiezas a utilizar, por ejemplo, dice quiero utilizar get, él lo importa por ti, como puedes ver, pero es lo mismo. Ok, entonces aquí estoy importando un decorador que le voy a decir, voy a crear una ruta a través del método get. Esta ruta a través del método get va a funcionar con un método que yo voy a crear. Este método se va a llamar get
task. Así lo voy a llamar en mi caso, obtener tareas. Entonces, ¿qué es lo que hará este método? Bueno, va a retornar tan solo un mensaje que diga task por ahora, o retornando tareas. Ok, entonces vamos a colocar un punto y coma y vamos a guardarlo. Como puedes ver aquí se reinicia automáticamente y vamos a esperar los cambios. Entonces vamos a ir aquí en el localhost 3000 y voy a decir localhost 3000/task y doy un enter. Y como puedes ver ahora veo el mensaje retornando tareas. Eso significa que ha llegado esta ruta. Y así de siempre estamos creando rutas de nuestro servidor. Ahora, ¿cómo esto puede llegar a funcionar? Bueno, en realidad al momento de crear appcontroller.ts, este ha sido agregado a nuestro módulo. Vamos a ir en app.module y aquí está nuestro task controller. El task controller, la clase task controller ha sido agregado a app.module. Y esto es lo que hizo nuestro comando NES generate controller. No solamente creó los archivos, sino que lo enlazó con nuestro app.module. Entonces nosotros hubiéramos tenido que hacer esto manualmente. Pero esto es lo que podemos evitar tan solo con la herramienta del CLI de NES. Entonces, hasta aquí ya tenemos una idea. app.module arranca toda la aplicación, pero nosotros podemos dividir en múltiples módulos determinadas rutas de nuestro servidor, como en este caso que tengo tareas. Pero obviamente podemos hacer más. Ahora, antes de continuar, aquí tenemos un código que si tan solo has trabajado con JavaScript puede parecerte raro. Eso se le llama un decorador. Un decorador tan solo da información extra de un método. Pero no escribir aquí adentro muchas cosas, tan solo este decorador puede dar más información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar de ruta, quiero que la ruta sea /task, por ejemplo, test. Vamos a guardar, le coloco aquí y vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro navegador y le digo /task, /test. Y ahora me devuelve el texto, pero si voy a /task, ya no existe esa ruta. Me dice error 404, no se encontró la ruta /task. Porque ahora la ruta se llama /task/test, como puedes ver. Entonces para esto sirve el decorador, para dar más información. Luego te voy a enseñar también otras cosas, pero al menos por ahora te lo voy a dejar así. Ahora, esto de aquí si lo dejamos en blanco, por defecto lo que está diciendo es que la ruta será para la ruta /task. Entonces simplemente le digo /task y ahí está de nuevo. Ok, pero no solamente tenemos el decorador, sino que como estamos utilizando TypeScript, nosotros podemos ser mucho más descriptivos con los métodos que utilizamos. Por ejemplo, nosotros podemos especificar aquí en las rutas qué tipo de datos estamos devolviendo o en este método. Por ejemplo, en este caso estoy devolviendo un string. Entonces le digo, este método devuelve un string. Esto es TypeScript. Entonces voy a guardar. Y por ejemplo, si aquí yo antes de devolver, aquí coloco un número. Bueno, esto me da un error. Me dice, oye, antes estabas diciéndome que ibas a devolver un string. Entonces ahora deberías devolver un string. Entonces aquí le digo hello world. Y ya no me da el error. Entonces, así de esta manera podemos obtener ayuda. De hecho, esto de colocar los tipos de datos vamos a verlo a montones aquí en NES porque estamos utilizando TypeScript por defecto. Ahora, no solamente tenemos el método get, sino tenemos otro tipo de métodos. Como ya deberían saber, existen otros métodos como post, como put y delete. Bueno, simplemente los importo. Como puedes ver, de hecho, si en todo caso no conoces mucho los métodos, cómo se llaman, simplemente colocas p y aquí puedes buscar, por ejemplo, post. Das un enter, coma, quiero el método put. Aquí está el método put, coma, quiero el método delete. Aquí está, enter y ahí están. Entonces ya estoy importando los 4 métodos más típicos de una API, de un servicio web. Vamos a probarlos. Voy a crear otro método llamado post. Es decir, cuando me piden a través del método HTTP post, yo voy a utilizar una función o un método en realidad al cual voy a llamar create post, por ejemplo. Bueno, en este caso create task, ya que no estamos creando un blog, sino tareas. Entonces, un método llamado create task. Y este va a retornar tan solo un string. Y aquí como puedes ver me da un error porque no estoy retornando este string aún. Entonces le voy a decir return. Y voy a retornar el string llamado, por ejemplo, creando tarea. Creating a task. Creando una tarea. Muy bien, entonces vamos a probar esta ruta. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, para probarlo vamos a utilizar un programa que ya te había comentado antes llamado Postman. Te recomiendo descargarlo e instalarlo en tu computador. Para hacerlo vas a tener que visitar getpostman.com. Antes este programa era una extensión de Chrome, pero en las últimas versiones ya es un programa independiente, multiplataforma, lo puedes instalar en Windows, Linux o Mac. Entonces simplemente vienes a getpostman.com, aquí donde dice Get Started, y vas a ver un botón como este que dice Download. Aquí en mi caso me está dando para Linux, pero si tú estás en Windows te va a dar tu instalador para Windows de 64 y 32 y lo mismo para Mac de 64 y 32. Simplemente seleccionas aquí y para tu sistema lo descargas. Esto te da un instalador muy sencillo, simplemente te descarga un programa típico. Y esto simplemente le das doble clic y funciona.
Muy bien, en mi caso no lo voy a instalar, ya lo tengo instalado. Para abrirlo simplemente voy a abrir mi menú y voy a decir Postman y voy a abrirlo. Ok, Postman es una ventanita como esta que te permite hacer peticiones HTTP para que pruebes tus rutas del servidor. Obviamente esto de aquí lo podríamos probar con JavaScript o con una aplicación de JavaScript o con una aplicación móvil. Pero en este caso, como tendremos que hacer toda la aplicación, con Postman simplemente simula esas aplicaciones. Entonces de esta manera podemos ir testeando nuestro servidor. Vamos a cerrarlo y cuando lo instales vas a ver una ventana como esta. Aquí vas a tener una barra en donde puedes tipear cosas y puedes obtener respuestas del servidor. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una ruta llamada localhost 3000/task. Vamos a visitarla a través del método get, que es lo que hace el navegador. Enviamos y me devuelve el hello world, que es lo que hace el navegador exactamente. Cuando yo visito el localhost 3000/task, me devuelve el hello world. Y si yo visito, por ejemplo, bueno, vamos a ver, si yo visito el localhost 3000 task a través del método post, me debería devolver este método llamado creating a task. Vamos a probarlo. Localhost 3000/task a través del método post, envío y me dice creando una tarea. Obviamente aún no estoy enviándole nada a través del método post, pero ahora al menos ya sé que ya está recibiendo este HTTP method o este método del cliente. Pero también tenemos los otros métodos, como te había mencionado, el método put y el método delete. Como ya deberías saber, cada uno de estos métodos tiene distintas descripciones. Por ejemplo, si yo pido un método get, le estoy diciendo al servidor, hey, quiero algunos datos. Si yo le envío un método post, le estoy diciendo, hey, voy a enviarte un dato para que lo almacenes. Si yo le envío una petición al método put, le voy a decir, te estoy enviando un dato para actualizar. Y también tenemos el otro método llamado delete. Por ahora vamos a crear primero el método put. Por ahora vamos a crear el método put llamado updateTask. Por ahora, actualizar tarea. Y esto devuelve también un string. Vamos a formatearlo un poco. Voy a decirle que esto de aquí devuelve un return que diga actualizando una tarea. Updating a task. Actualizando una tarea. Y para ir, digamos, ganando algo de tiempo, también voy a crear el delete, que es básicamente lo mismo. Voy a llamar aquí también un método llamado deleteTask. Lo ejecuto y esto me devuelve, voy a decirle que me va a devolver un string. Obviamente podemos devolver otro tipo de dato, como un JSON. Pero por ahora vamos a devolver tan solo un string. Dentro de un segundo te voy a mostrar cómo devolver un JSON. Deleting a task. Ok, entonces ya tengo mis 4 rutas típicas, get, post, put y delete. Vamos a probarlas, porque todas, como no les he colocado la ruta, todas funcionan para el /task. Get a través del método /task, post a través del método /task, put lo mismo y delete lo mismo. Entonces vamos a ir allí y vamos a probar desde cero. Si voy a localhost 3000/task a través del método get, envío y me dice hello world. Si voy a través del método post, envío, me dice creando una tarea. Si voy a través del método put y envío, me dice actualizando una tarea. Si voy a través del método delete, envío y me dice eliminando una tarea. Entonces ya está recibiendo los 4 métodos así de rápido. No he tenido que crearlos yo a mano. Es decir, no he tenido que crear el enrutador, no he tenido que especificar el método, sino que simplemente a través de estos métodos del controlador, él ya sabe que estamos recibiendo un método HTTP gracias al decorador. Con esto ya tenemos ahora nuestra API bastante sencilla, solo que aún no hace nada. Entonces, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bueno, tenemos que recibir datos. Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí en Post, que es el encargado de poder recibir datos para crear una nueva tarea y poder verlo por consola o ver si realmente lo está recibiendo el servidor. Entonces vamos a ir aquí en Postman y vamos a ir aquí a través del método Post a /task. Vamos a ir aquí en Headers y por lo general si tú tienes un Postman nuevo o recién instalado, esto va a estar vacío en Headers. Entonces si tú simplemente vienes aquí y escribes Content Type. Vamos a escribir bien content-type. Aquí te da el autocompletado. Y en values escribes lo siguiente. Application/JSON. Aquí también te da el autocompletado. ¿Qué significa esto? Que desde nuestra aplicación Postman le vamos a enviar un JSON al servidor para que el servidor lo pueda manejar. Y de esta manera nosotros podemos guardar datos y demás. Y en body le vamos a especificar el JSON que queremos enviarle. Por defecto en body lo vas a ver en blanco. Y de hecho aquí vas a ver varias opciones. Probablemente va a estar así. Pero seleccionas el row, que es para escribir nosotros mismos nuestro JSON. Entonces aquí vamos a escribir nuestro JSON nosotros mismos. Por ejemplo, voy a enviarle un dato cualquiera, un JSON cualquiera. Le voy a enviar un nombre que diga probando testing NES. Probando NES. Y luego le voy a enviar un description que diga, por ejemplo, cualquier cosa. Muy bien. Entonces, a través del método post a /task voy a enviar esto. Lo voy a enviar
Y aquí me dice como respuesta creando una tarea. Eso significa que el servidor lo ha recibido, como ya lo veníamos haciendo. Pero en este caso yo no quiero tan solo enviarlo, sino quiero ver los datos que me está enviando el cliente. Entonces para hacerlo vamos a añadir otro decorador. Aquí en CreateTask, como es el encargado de manejar la lógica, este sería el encargado de ver qué es lo que vamos a recibir. Entonces vamos a ir aquí arriba y voy a decirle, hey, voy a recibir ahora un cuerpo de una petición, un request body. Entonces voy a importar aquí una función llamada body. Ahora entonces aquí en CreateTask voy a decirle, cada vez que llega una petición yo voy a recibir un cuerpo de una petición. Entonces voy a escribir body de esta manera, que es otro, es como una especie de especificar que aquí voy a recibir un cuerpo. Y luego le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar el nombre, en este caso, task simplemente. Ok, vamos a verlo. Console.log task. Vamos a guardar. Vamos a esperar un segundo que reinicie. Y vamos a probarlo de nuevo. Vamos a ir aquí y vamos a enviarlo. Envío. Me dice creando una tarea. Y si voy a la consola del servidor, aquí tengo el objeto que le he enviado. Así de simple. Ok, entonces con esto ya estoy recibiendo la tarea que me está enviando el cliente. Pero como tenemos TypeScript, nosotros podemos aprovechar muchas más cosas, como por ejemplo, especificar mucho mejor qué tipo de tarea estoy enviando. Por ejemplo, hasta este momento la tarea puede enviarme cualquier cosa. Yo le podría enviar, por ejemplo, aquí múltiples objetos o múltiples propiedades del objeto. Pero supongamos que yo quiero ser mucho más específico y saber qué es lo que el cliente me está enviando. Bueno, yo lo puedo especificar. Y para eso, en Nest te da un concepto llamado, vamos a verlo por aquí, creo que está en Provider, si mal no me equivoco. Vamos a buscarlo, creo que se llama DTO. Vamos a buscarlo de esta manera. DTO. O en Controllers vamos a buscar DTO. Ok, aquí está. Primero me dice que para determinar los datos que van a llegar al servidor, él utiliza un concepto llamado DTO o Data Transfer Object. ¿Qué es esto de Data Transfer Object? Es simplemente los objetos que yo voy a estar transfiriendo entre aplicaciones. ¿Entre qué aplicaciones? Bueno, entre esta aplicación que simula una aplicación cliente y entre mi servidor. Por ejemplo, esto vendría a ser un Data Transfer Object, un objeto de transferencia. Estoy transfiriendo este dato al servidor. Entonces yo desde el servidor puedo especificar ese Data Transfer Object. Vamos a crear un nuevo folder, una nueva carpeta y voy a decir DTO. De hecho voy a hacerlo dentro de la carpeta task. Dentro de la carpeta task una carpeta llamada DTO. Y dentro de DTO voy a crear una clase de TypeScript que especifique qué es lo que voy a estar enviando y recibiendo con el cliente. Voy a crear el siguiente archivo, create task.dto.ts de TypeScript. Entonces aquí voy a decir, voy a crear una clase llamada createTaskDTO. Ok, entonces aquí simplemente le estoy diciendo, voy a crear digamos el dato que voy a estar recibiendo desde el cliente. Ahora, ¿qué datos voy a estar recibiendo? Bueno, aquí lo especifico. Por ejemplo, le voy a decir, voy a recibir un título de una tarea que será de tipo string. Voy a recibir también una descripción de esta tarea que sea de tipo string. Y voy a recibir también otro dato distinto, por ejemplo, si la tarea está hecha o no, que sea don't, que sea de tipo boolean. Es decir, si está hecha, true, si no está hecha, false. Entonces por eso le estoy diciendo boolean. ¿Y qué es esto de aquí? Bueno, es sintaxis de TypeScript simplemente. Ahora, para utilizar esta clase en otras partes voy a tener que exportarla. Entonces le digo export class createTaskDTO. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, vamos a ir aquí en Task Controller y vamos a importar este archivo. Voy a ir aquí y voy a decirle, voy a importar algo. Voy a importar desde la carpeta DTO el archivo llamado createTaskDTO y voy a importar esta clase que he creado, createTaskDTO. Entonces, aquí yo, esta tarea es la que estoy recibiendo. Esta tarea que me está enviando el cliente es un archivo, no un archivo, sino un objeto de transferencia. Entonces aquí le voy a decir que esta tarea es de tipo createTaskDTO. ¿Y ahora para qué sirve eso? Bueno, sirve para lo siguiente. Si yo voy aquí en console.log y por ejemplo, quiero acceder a determinadas propiedades como el título o la descripción, bueno, simplemente digo task. Y aquí me da el autocompletado porque él sabe qué determinados datos voy a recibir desde el cliente. Entonces yo desde el cliente tengo que enviarle un título, una descripción y también tengo que enviarle un done, por ejemplo un false. Le voy a enviar un false, que la tarea 1 ha sido hecha. Entonces voy a enviar y aquí desde consola puedo ver lo siguiente. Puedo ver el objeto y lo típico, tan solo estoy viendo el objeto task. Bueno, de hecho en este caso no lo había guardado. Pero aquí, por ejemplo, podría obtener acceso al título, task.description y task. Vamos a escribir aquí .done. Ahora, esto parece no muy útil, pero en realidad lo es, porque de esta manera tenemos una descripción de lo que estamos enviando y recibiendo. Es como aprovechar las características de TypeScript para ver los datos que se están transfiriendo.
Entonces de nuevo lo voy a enviar. Y lo mismo, aquí están los 3 datos. Ok, ahora este create_as_dto nos sirve no solamente para recibir el cuerpo de la petición o el cuerpo de los datos, sino que también me va a servir para luego poder utilizar un concepto llamado servicio. Pero lo voy a explicar luego. Ahora, aquí también te había mencionado en este task que nosotros estábamos enviando un string. Pero ¿qué pasa si yo quiero enviar un JSON? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a enviar un JSON, por ejemplo, que diga... Aquí un JSON que diga, por ejemplo, hello. Y como valor que diga el texto words. Ok, entonces tengo un JSON. ¿Pero por qué me da un error? Porque aquí yo le estoy especificando que voy a devolver un string. Y ya no voy a devolver un string, voy a devolver un JSON. Entonces, ¿cómo se especifica que voy a devolver un JSON? Bueno, aquí especificando un objeto. Entonces aquí le voy a decir, estoy devolviendo un objeto. Y puedo ser más específico, le puedo decir, le voy a devolver un objeto que tiene una propiedad llamada hello, que es de tipo string. Y ahora sí ya no me da el error, y estoy especificando esto. Eso significa que si aquí yo le coloco un número, esto me da un error. Hey, me habías dicho que eso era un string. Entonces aquí voy a decirle lo mismo, un string. Muy bien, entonces aquí con esto voy a devolver un objeto JSON. De hecho, vamos a guardarlo. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a ir en Postman y vamos a decirle método get /task envío. Bajo aquí. Y aquí está la respuesta. He recibido un JSON, como puedes ver. Un hello world, que es al final un JSON. Muy bien, entonces con esto también puedo enviar un JSON. De hecho, nosotros tenemos otros métodos aquí dentro de Command, de Nest.js Command, como por ejemplo HTTP, vamos a verlo por aquí, HTTP code, que es para especificar, por ejemplo, el código HTTP y demás, o las respuestas y demás. Pero eso lo voy a demostrar en otros ejemplos donde creo una REST API, porque en estos momentos creo que va a ser bastante abrumador y no va a tener mucho sentido explicarlo, al menos por ahora. Entonces con eso ya tenemos una idea de cómo enviamos y recibimos datos. Pero no solamente podemos recibir, por ejemplo, cuerpos de petición, qué pasa con las consultas de una URL, o qué pasa, por ejemplo, con los parámetros de una URL. Bueno, también podemos recibirlos. Por ejemplo, en put, vamos a, de hecho, empezar por el delete, porque creo que el delete tiene mucho menos parámetros, y ya luego put sería el último. Entonces voy a dejarlo de esta manera. Vamos a empezar con delete. ¿Qué pasa si yo quiero recibir un parámetro? Por ejemplo, si en Postman, luego de tareas, él me da un número que especifica el número de tarea. Por ejemplo, tarea 1, tarea 500... Bueno, ¿cómo puedo recibir este parámetro que puede ir cambiando? Para hacer eso, vamos a crear una ruta en delete. Entonces voy a decirle, aunque puede ser para cualquier ruta, get, post, put o cualquiera. En este caso voy a hacerlo con delete. Entonces voy a decirle a delete, vas a recibir un parámetro llamado ID. O puedes llamarlo de cualquier otra manera. Task ID o como gustes. En mi caso lo voy a llamar ID simplemente. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir aquí en delete task? Le voy a especificar que voy a recibir un parámetro. Entonces voy a colocar aquí @param. Ahora, este @param lo tengo que importar. Entonces voy a ir aquí arriba, param, para especificarle que voy a recibir un parámetro. Entonces aquí voy a decirle, voy a recibir un parámetro. Este parámetro, en mi caso, se va a llamar dentro de esta función ID. Y lo que voy a manejar es justamente esto que estoy recibiendo, esto de aquí, ID. Vamos a colocarle aquí entre comillas, ID. Entonces ahora voy a hacer esto, console.log, y voy a mostrar ese ID que estoy recibiendo aquí. Voy a guardarlo. Y por ejemplo, ahora si yo quiero especificar cuando estoy eliminando algo aquí en delete de una tarea, le especifico el número de tarea, por ejemplo, no lo sé, 500. Le digo task 500 y envío a través del método delete. Aquí me dice eliminando tarea, pero si voy al servidor, aquí está el número 500. De hecho, yo puedo concatenarlo, puedo decirle delete task más... Vamos a utilizar aquí los backticks de JavaScript, ya que tenemos acceso a las últimas características. Podemos decir eliminando tarea y lo voy a concatenar con el ID. Vamos a decirle eliminando tarea number tal, number 2 puntos, y lo concatenamos con el ID. Entonces, por ejemplo, si ahora yo le digo eliminando tarea número 1500, envío, y como respuesta el servidor me dice, ok, eliminando la tarea número 1500, o cualquier número que yo quiera. Por ejemplo, bueno, este no es su número. Envío y aquí está. Es decir, yo ahora estoy recibiendo un parámetro extra a partir de tan solo la ruta. Ya he especificado la ruta, pero esto es un parámetro y es por eso que he especificado. Luego del parámetro task te estoy enviando un... luego de la URL task estoy enviando un parámetro ID. Y aquí estoy recibiendo ese ID. Esto sirve bastante cuando quieras eliminar o actualizar un dato. De hecho, acerca de esto del actualizar, vamos a ir aquí en put. Y también para actualizar necesito recibir un ID. Entonces le digo, voy a recibir un ID. Pero también quisiera recibir, por ejemplo, a través del método put, un body. Ya que para actualizar necesito tanto el ID que quiero actualizar
como el cuerpo del nuevo objeto para actualizar. Entonces aquí voy a especificar ambos. Voy a especificar el body. Esto ya no lo necesito importar nuevamente porque ya está importado desde la otra ruta. Entonces les digo, voy a importar desde el body. Aquí, por ejemplo, el cuerpo al cual yo voy a llamar, no lo sé, vamos a llamarlo tarea. Y es una instancia también lo mismo de create task DTO. Porque aquí voy a recibir una tarea que básicamente va a basarse en lo que ya he especificado antes. El título, la descripción y su propiedad booleana don't. Luego voy a decirle el parámetro. Vamos a colocar aquí @parent. Y voy a decirle que también voy a recibir un parámetro llamado ID, que lo voy a manejar internamente, pero en la ruta o en la URL se llama ID. Entonces con esto ya tengo tanto el cuerpo y el parámetro. Esto quiere decir lo siguiente, que yo puedo mostrar por consola la tarea que voy a actualizar, voy a copiarlo y también puedo ver el ID de la tarea específica que quiero actualizar. Entonces aquí tengo los nuevos datos para actualizar y el ID que quiero actualizar. Vamos a probarlo, vamos a ir aquí en localhost 3000, task. Por ejemplo, quiero actualizar la tarea 1 y voy a hacerlo a través del método put. Envío y me dice actualizando una tarea. Si voy a mi servidor, aquí están los datos. Estos son los nuevos datos que quiero actualizar porque aquí está en el body estos datos. Aunque los podría cambiar. Y también tengo el ID de la tarea que viene a través del parámetro. Entonces aquí estoy combinando como el post y el delete. Porque estoy recibiendo tanto un parámetro y también estoy recibiendo un cuerpo. El put básicamente necesita de ambos, del parámetro y del cuerpo. Entonces de esta manera es como podemos recibir datos. Ahora, como te había comentado, Nest también se basa en un framework llamado Express, que te había dicho que era una especie de requerimiento o una recomendación que lo estudies primero. Bueno, nosotros podemos acceder a estos datos que nos da Express en el framework. Por ejemplo, para hacerlo tendríamos que ir aquí arriba y voy a decirle, voy a importar, vamos a escribirlo bien, si me deja escribirlo bien. Voy a importar desde Express estos datos, voy a importar un request y un response. Vamos a escribirlo bien. Ok. ¿Y para qué vamos a importar Express? Bueno, porque nosotros, si bien estamos escribiendo aquí estos métodos de la manera en la que Nest nos recomienda, también podemos acceder a la API de Express. Es decir, podemos acceder a Express para poder escribir código como si estuviéramos utilizando Express. Es decir que, por ejemplo, en lugar de esto, en lugar de escribir mi método de esta manera, podría escribirlo de esta manera. De hecho, voy a comentarlo simplemente para que veas la diferencia. Podría escribirlo de esta manera. Get task. Obviamente esto de aquí está aún enlazado con esto de aquí y le voy a decir, cuando llegue una petición get a /task, voy a recibir un request y un response. Entonces voy a recibir un objeto request y un response. Y luego voy a retornar un res.send hello world. Vamos a hacer esto. Vamos a guardar. Y vamos a esperar un segundo tan solamente para probarlo. Muy bien, entonces aquí estoy retornando como si fuera Express, si lo puedes apreciar. Entonces vamos a ir aquí en Postman y vamos a hacer esto. Quiero enviar una petición get a localhost 3000/task. Envío, bajo, y en este caso me muestra un error interno del servidor. La razón es que si bien aquí he especificado res y res, él no sabe para qué sirven, de dónde he sacado esto. Entonces yo tengo que utilizar estos decoradores. Voy a decirle, este rec viene, de hecho aquí voy a importar otras cosas. Voy a importar dos objetos, rec, y voy a importar, bueno, de hecho son funciones res. Rec y res. Este es para especificar que esto es una petición y esto es una respuesta. Entonces a este objeto le voy a decir, hey, esto es un request. Y esto de aquí es un res. Muy bien, es una respuesta. Entonces esto sería una petición y una respuesta. Muy bien, vamos a guardar y ahora sí vamos a ir a nuestro Postman. Vamos a enviar. Y ahora vemos el Hello World. Solo que ahora lo estoy manejando como si fuera Express. Entonces aquí yo podría obtener, por ejemplo, un console.requestBody, como antes lo hubiéramos hecho con Express, o cualquiera de estos métodos típicos de Express. Pero esto no es lo recomendado, o bueno, podrías hacerlo sin, no creo ningún problema, en teoría. Pero lo más recomendado es hacerlo como Nest te recomienda, porque al final Nest te da sus propias maneras de hacer las cosas. Esto es tan solo para que veas que como estamos utilizando Express, también podemos accederlo. Entonces en mi caso lo voy a quitar. De hecho, aquí como también tenemos acceso a tipo de datos, aquí podría decirle, lo que estamos devolviendo aquí no es un string, sino es un response. Y también podría funcionar. Entonces de esta manera tienes una idea. Vamos a quitarlos, simplemente para dejarlo como estaba antes. Y con esto ya tenemos nuestra REST API simple.
Ahora, en estos momentos no estamos devolviendo nada útil, tan solo estamos devolviendo textos. Una REST API o nuestra aplicación de servidor debería devolver JSON, debería manipular JSONs o guardar datos y todo aquello. Bueno, para hacerlo, no lo vamos a hacer desde los controladores. Tiene mucho sentido, si lo piensas un poco, el mantener un orden, de hacerlo por aparte. En estos momentos tenemos nuestro controlador que recibe las peticiones. Y eso es lo único que hace el controlador, recibir las peticiones. Si quieres hacer una lógica, vamos a hacerlo en otro archivo llamado servicio. De hecho, vamos a crearlo. Vamos a cancelar aquí la consola. Y vamos a ir aquí en nuestra carpeta task. Tan solo tenemos estos archivos. Pero vamos a crear ahora lo siguiente. Voy a decir NES generate. Y de hecho, este generate también se puede abreviar tan solo con una sola letra, con la letra G. Y luego decirle qué es lo que quiere generar. En este caso voy a generar un servicio, un service. Y le voy a dar el nombre igual. Le voy a dar el mismo nombre, task en plural. Task en este caso. Voy a generarlo. ¿Y por qué le voy a dar el mismo nombre? Porque si le doy el mismo nombre lo va a colocar dentro de la misma carpeta. Entonces de esta manera tengo agrupado todo. Como puedes ver aquí tengo un task service. Y este archivo task service describe lo que yo puedo empezar a reutilizar en otras partes de mi código. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar una función o un método que consulte la base de datos para traer tareas. Bueno, ese método puedo reutilizarlo varias veces en mi aplicación. Entonces tan solo lo creo una vez en este servicio y luego lo reutilizo. Ahora, esto es muy similar a lo que hace Angular. Si no conoces Angular tampoco no hay ningún asunto. Ok, entonces con esto ya tenemos un servicio. Pero ¿cómo enlazo este servicio con este controlador? Bueno, si prestas atención, esta carpeta task se está pareciendo un poco a lo que tenemos aquí en app.algo. Por ejemplo, tenemos aquí un app controller, aquí tenemos un task controller. Luego tenemos un app.service, aquí tenemos un task service. ¿Qué es lo que falta? Falta tan solo este llamado app.module. Como te había comentado, en NES es bastante, bastante importante el enfoque de poder dividir una aplicación en múltiples módulos, en múltiples partes. Bueno, aquí entonces tendría mucho sentido crear nosotros también un módulo. Y vamos a hacerlo. Voy a decir lo siguiente. NES generate module. Y también le voy a colocar el mismo nombre. Task, exactamente igual. Tiene que ser exactamente igual para que lo coloque dentro de la misma carpeta. Y ahora observa. Tenemos una carpeta, un archivo llamado task.module o task.module. Ahora, esto de aquí se parece bastante a lo que tenemos acá. Es decir, aquí tenemos nuestro módulo principal. Este módulo principal, a su vez, tiene un módulo interno llamado task. Y luego podríamos crear otro módulo para usuarios, otro módulo para productos, otro módulo para cualquier cosa que queramos. Al menos por ahora, ya tenemos este módulo. Pero no solamente lo ha creado, sino que si vamos a app.module, observa que en imports ha añadido, de hecho, ha importado primero y luego lo ha añadido dentro. Esto, de cierta manera, puedes leerlo así. Este app.module, que es el módulo principal de nuestra aplicación, a su vez tiene un módulo interno llamado task module. Este módulo que está aquí justamente. Y este task module, si vamos a ese archivo, task module, está conformado por todos estos archivos. Este task module es como el índice de toda esta parte de aquí. Entonces, este task module debería tener los siguientes atributos. Debería tener, por ejemplo, un imports, que es un arreglo. Debería tener otro atributo llamado controllers, que también es un arreglo. Y también debería tener otro atributo llamado providers, que también es un arreglo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, app.module, de esta manera él sabe, bueno, no app.module, task.module, de esta manera él sabe que este módulo está conformado por los siguientes controladores, o está conformado por los siguientes servicios, o puede estar conformado por cualquier otra cosa. Por ahora, tan solo vamos a decirle que este task module está enlazado con nuestro servicio task service. Entonces voy a importar aquí arriba. Voy a decir, voy a importar algo. Voy a importar desde este archivo llamado task service su clase llamada task service. Y este task service va en esta parte donde dice providers. Task service. Ok, ¿qué otra cosa tenemos en este módulo? Tenemos un controlador. Bueno, vamos a importarlo también. Vamos a ir aquí debajo. Voy a decir, este app.module. Primero voy a importar ese task.controller. Voy a importar su clase llamada taskController. Si no tienes idea de qué es lo que estoy importando, es tan solo el nombre de la clase. Esta clase de aquí que he creado, lo estoy importando. Entonces aquí le digo, vamos a ir en task module. En controllers, el único controlador que hemos creado hasta este momento es este task controller. Muy bien, y con esto ya tengo un servicio. O ya tengo registrado también un controlador. Vamos a cerrar todo para que no te confundas. Y muy bien. Recuerda entonces que siempre que creamos un módulo tenemos un app.module que de cierta manera tiene una especie de, digamos, de registro
o tiene una idea de todos los otros aspectos que conforman un módulo, como los controladores y los servicios. Muy bien, entonces aquí tan solo estamos hablando de esta parte de aquí, de esta tarea de aquí. Ahora, en este momento nuestro servicio, si vemos un poco, está vacío, no tiene nada, no hay nada interesante en ese servicio. Entonces vamos a hacer esto. Este task service va a tener unas cuantas propiedades y métodos que vamos a reutilizar. Por ejemplo, le voy a decir, aquí voy a crear una propiedad llamada task, y esta propiedad task es un arreglo. Ahora, si has pensado un poco, este arreglo de tareas, nosotros sería bastante útil que lo pudiéramos especificar diciendo qué datos tiene y qué datos no. Es decir, colocarle un tipo de dato. Es decir, no puede ser un string, no puede ser, por ejemplo, un object, no puede ser un boolean. Tiene que ser específicamente un tipo de dato. Entonces vamos a especificar o crear nuestro propio tipo de dato llamado tarea. No vamos a utilizar este DTO porque este DTO, como ya te había explicado, es tan solo para los datos que se transfieren entre las aplicaciones. De hecho, por eso se llama DTO, Data Transfer Object. Si nosotros queremos especificar aquí de qué tipo de datos serían esas tareas, vamos a crear una interfaz. Vamos a crear aquí una nueva carpeta llamada Interfaces. Las interfaces nos ayudan a poder crear nuestros propios tipos de datos para ayudarle a TypeScript a poder resaltar el código. Vamos a colocar aquí un archivo nuevo llamado task.ts. Y en este caso vamos a crear no una clase, sino una interfaz. Interface. Vamos a colocarle un nombre, task. Y adentro voy a colocar los datos que quiero que tengan mis tareas. Por ejemplo, una tarea puede tener un nombre, bueno, no un nombre, un título, como te había dicho, una descripción y una propiedad done que es de tipo boolean. Ok, esto es muy similar a DTO, si lo piensas es prácticamente lo mismo. Ahora, esto de nuevo, la diferencia es que esto es tan solo cuando se transfieren datos y esto es para utilizarlo internamente en mi código. Puedes darte una idea. Y adicionalmente a esto, también voy a decirle que voy a tener un ID. Por ejemplo, esto de aquí no tiene un ID porque al final él tan solo me envía los datos y yo internamente los genero. Pero este sí puede tener un ID porque aquí es donde yo voy a revisar los códigos o voy a revisar los objetos dentro de mi código. Entonces aquí voy a decirle que las tareas tendrán un ID de tipo number. Muy bien, y aquí le digo opcional porque puede que tengan o no tengan, dependiendo de en dónde lo utilicen. Es por eso que le coloco este signo de interrogación. Guardo, vamos a ir aquí en Task Service y voy a importar esta interfaz. Voy a decirle, voy a importar desde la clase, bueno, desde la carpeta primero. Vamos a ir aquí en la carpeta Interfaces. Voy a importar la interfaz llamada Task. Y desde allí voy a importar tan solo esta interfaz. De hecho, ¿por qué no me aparece el autocompletado? Por una sencilla razón. Porque no lo estoy exportando. Vamos a ir aquí y voy a decir Export. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro otro archivo y voy a colocar un... De hecho, puedes presionar Control y barra espaciadora. Y aquí puedes ver esta interfaz que me está exportando. Doy un clic y ya está importada. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, como ya tengo mi interfaz, ahora yo puedo decirle, este servicio tiene un arreglo que será un arreglo de tareas. Y así de sencillo. Ahora, por ejemplo, si yo creo un objeto cualquiera, esto me da un error. ¿Por qué? Porque él sabe que este objeto tiene que ser una tarea. Entonces aquí yo voy a decirle, voy a crear una tarea con un ID 1, con un título, por ejemplo, testing, con una descripción de la tarea, por ejemplo, testing description. ¿Y por qué me sigue dando el error? Porque falta una propiedad llamada don't. De hecho, aquí, de nuevo, lo he completado, control y espacio, y aquí me dice, falta esta propiedad don't, ¿ok? Y es de tipo boolean. De hecho, si colocas el cursor, me dice tipo boolean, como puedes ver. Entonces aquí le coloco true. Ok, entonces con esto ya he creado una tarea, ya no me da el error, porque ya cumple con el esquema que he especificado antes. Vamos a crear otras tareas, de hecho, vamos a colocar una coma, vamos a copiar esto de aquí, para crear unas dos tareas, simplemente para probar. Entonces aquí vamos a colocar tarea 2 y tarea 3. El texto da igual porque luego podemos cambiarlo. Por ejemplo, podrías cambiarlo a cualquier cosa y demás. Ok, entonces aquí tenemos un arreglo con 3 tareas. ¿Para qué sirve esto? Esto nos va a servir para simular nuestra base de datos. Luego, si nosotros queremos, por ejemplo, enviar todo este arreglo digamos, a partir de una ruta, bueno, vamos a crear un método para que las otras partes de mi código tengan acceso y puedan devolver eso. Entonces vamos a crear aquí debajo unos cuantos métodos. Voy a crear dos métodos. GetTask, obtener tareas. Y otro método, getTask, en singular, obtener tarea. Mientras que este me va a devolver todo el arreglo con todas las tareas que simulan mi base de datos. Dentro de unos minutos vamos a utilizar una verdadera base de datos. Este otro método tan solo me devuelve una sola tarea. Entonces, este de aquí, su objetivo es muy simple. Simplemente retornar
this.task. Y con esto va a retornar todas las tareas actuales. En getTask, por todo lo contrario, siempre me van a pasar un ID, específicamente la tarea que quieren. Entonces yo le voy a decir retorna. Vamos a colocar aquí. Retorna de todas estas tareas que tengo. Primero busca antes y empieza a recorrer cada tarea. Entonces por cada tarea que empieces a recorrer, comprueba si el ID de la tarea es exactamente igual a este ID que me están pasando. Entonces si el ID cumple, va a devolver específicamente esa tarea. En otras palabras, esto devuelve todas las tareas, este devuelve una tarea si encuentra ese ID que le están pasando. Y con esto ya tenemos una función bastante sencilla que devuelve cosas. Pero de hecho también podríamos ser más específicos con esto. De nuevo gracias a TypeScript. Entonces aquí podría decirle, esto me devuelve un arreglo de tareas. Task. De esta manera me devuelve un arreglo de tareas. Este tan solo me devuelve una sola tarea. Y le coloco task simplemente. Ok. Entonces con esto ya tengo especificado mi servicio. ¿Qué hace mi servicio? Bueno, mi servicio tiene datos. Esto lo debería obtener de una base de datos, pero ahora lo estoy simulando con un arreglo localmente. ¿Y qué métodos tiene mi servicio? Tiene dos métodos, getTask y getTask. Esos métodos los puedo utilizar cuantas veces yo quiera. Muy bien, entonces vamos a probarlo. Vamos a ir aquí, vamos a cerrar todo esto de aquí, ya podemos cerrarlo. Vamos a ir aquí a nuestro Task Controller. Y por ejemplo, cuando yo pido el método /task, yo quiero que en lugar de ese hello world, de hecho en este momento ya no funciona porque está apagado el servidor, cuando visite este método /task, quiero que me devuelva las tareas que tengo en mi aplicación, en mi servidor. Entonces voy a utilizar el servicio. Para utilizar el servicio aquí dentro de este controlador, de hecho después de eliminar esta línea de código, voy a importar mi servicio. Voy a decir lo siguiente, import, y voy a decirle, desde mi archivo llamado task service, quiero la clase llamada task service. Ahora, ¿cómo puedo utilizar este servicio? Probablemente te debes estar imaginando, bueno, utilizamos simplemente desde aquí task service y le empiezo a llamar sus métodos. Bueno, podría ser, pero en realidad tengo que instanciarlo. Entonces, la idea es similar. Simplemente voy a instanciarlo primero a través de un constructor. Y de hecho no tengo que colocar nada del constructor, simplemente en el parámetro voy a decir lo siguiente. Voy a crear aquí una propiedad interna llamada task service, que es una instancia de esta clase llamada task service que estoy importando. Entonces ahora, como puedes ver, ya aparece en color porque ya lo estoy utilizando. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, a través de este task service yo puedo hacer peticiones, o bueno, puedo acceder a mis métodos que he creado justo ahora. Aquí, puedo acceder a estos dos métodos. Entonces yo puedo decir aquí, en lugar de devolver este hello world, vamos a hacer esto. Desde this.taskService, bueno, en este caso no me está dando el autocompletado por una sencilla razón. Si bien yo estoy llamando a este servicio, me falta colocarle aquí su alcance, private, y vamos a decirle aquí this.taskService. Y vamos a decir, quiero devolver todas las tareas, getTask. Entonces, ¿qué es lo que hace este método getTask? Me devuelve un arreglo de tareas, porque me devuelve todo este arreglo de aquí, todo el arreglo que hemos creado, todo esto. Entonces aquí simplemente voy a decirle, retorna esto, retorna todo este arreglo. Y ahora me está dando un problema, me dice, no cumple con este objeto. Obviamente no cumple porque aquí estoy devolviendo un arreglo de tareas. Entonces lo podría dejar aquí sin ningún tipo de dato, pero también podría especificarlo. Es decir, podría de nuevo importar mi interfaz. Voy a importar desde, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a importar desde mi archivo llamado, de mi carpeta llamada interfaces, el archivo llamado task, y desde allí voy a importar mi interfaz llamada tarea. Y aquí le voy a decir lo siguiente. Voy a empezar a devolver un arreglo de tareas. Muy bien. Entonces ahora, como puedes ver, de nuevo, ya no estoy devolviendo un string, ya no estoy devolviendo un objeto, estoy devolviendo un arreglo de tareas al cliente. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar todo de nuevo con npm run start dev. Esto inicia nuestro servidor. Vamos a esperar un segundo. Muy bien, ya inició. Vamos a ir aquí en localhost 3000/task a través del método get, envío. Y si veo por la respuesta, me está devolviendo todo el arreglo. Es decir, me está devolviendo lo que mi servidor posee. Lo mismo para el navegador, porque recuerda que el navegador también hace una petición get. Entonces le digo localhost 3000/task y allí están los datos. Es decir, ahora ya estoy devolviendo los datos. Pero no tan solo eso. Por ejemplo, si yo le digo quiero la tarea número 1, me devuelve tan solo la tarea. Bueno, en este caso me está devolviendo un error. Vamos a ver por qué. Claro, no tengo esa ruta. Vamos a crearlo. Recuerda que si no tenemos esa ruta, pues nos va a devolver un error 404, lo típico de un servidor. Entonces vamos a crear una ruta específica llamada getTask en singular. ¿Y cómo vamos a manejar el parámetro? Bueno, aquí voy a decirle, necesito un parámetro del ID de la tarea. De hecho, vamos a cambiar el nombre llamado task ID de esta manera. Entonces aquí voy a decirle, necesito un parámetro. El parámetro se va a llamar task ID. Y internamente lo voy a llamar de la misma forma, task ID. Ahora, una vez tenga el parámetro,
voy a utilizar desde mi servicio, this.taskService, su método llamado getTask, que necesita un parámetro específicamente. Entonces le voy a pasar el task ID. Y es lo que voy a retornar. Es decir, esto internamente hace una búsqueda de las tareas como ya lo habíamos creado, pero necesita un ID. Entonces gracias a este ID puede encontrar una tarea o no. Vamos a probarlo ahora sí. Vamos a ir aquí. De hecho aquí no sé qué está fallando. Ah, ok. Entonces solo me está diciendo el tipo de datos. Vamos a guardar aquí. Vamos a ir en nuestra ruta y por ejemplo, quiero la tarea número 3, que es esta de aquí. Entonces le digo, quiero la tarea 3. Envío. Y como respuesta tan solo obtengo un error. Ah, claro. Le estoy colocando task 3, método get. Qué extraño. Task 3... No se puede obtener ruta task. Oh, claro, he fallado yo a colocarle. Me faltó los 2 puntos. Muy bien, entonces aquí yo estaba creando otra ruta. Entonces, con los 2 puntos les digo que voy a enviar un parámetro. Me había faltado esto. Muy bien, vamos a ir allí en nuestra ruta. Y ahora sí, quiero la tarea número 3. Envío. Y en este caso no me está devolviendo nada, por alguna razón. Vamos a probar con la tarea número 1. Y de nuevo, no me está devolviendo nada. Vamos a ver por qué. Quizás no tienen esos números. Task ID. Qué extraño. Ok, lo que está pasando es que aquí nosotros en el controller, cuando recibimos un parámetro a través de, digamos, la ruta, es decir, este task ID, este parámetro es de tipo stream y nosotros podemos aprovechar esto de TypeScript para solucionarlo. Es decir, aquí yo estoy recibiendo un stream y en el servicio nosotros estamos comparando el ID que estoy recibiendo, que es un stream, con este de aquí, que es un número. Entonces estos dos no coinciden y por lo tanto no me devuelve nada. Entonces yo también puedo decirle aquí, el ID que espero en realidad es un número para poder compararlo con las tareas. Muy bien, y si voy ahora, esto me da un resultado rojo, me dice, el tipo string no es asignable a este método porque necesita un número para poder compararlos. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es convertir simplemente el parámetro taskID a un número. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente le voy a pasar un método de JavaScript llamado parseInt, que lo que hace es convertir el string a un entero. Y de esta manera yo poder empezar a compararlos. Ahora sí, con esto vamos a ir en Postman. Y por ejemplo, quiero la tarea número 1, envío. Y ya tengo la tarea número 1. La tarea número 3, vamos a enviar. Y ya tengo la tarea número 3. Lo mismo en el navegador. Tarea 1, tarea 2, tarea, vamos a escribirlo, tarea 3. Y si coloco una tarea que no existe, por ejemplo, tarea 100, como la veníamos haciendo, no me devuelve nada. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestras rutas. Pero en estos momentos vamos a estar manejando tan solo desde el servicio un arreglo. Y no es lo práctico. En una aplicación real vamos a crear una base de datos y cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en la documentación de Nest. Y si bajamos aquí donde dice Fundamentals, Techniques. Aquí en Techniques vamos a ver esta parte donde dice Database. En Database, él nos proporciona una manera de conectarlo a una base de datos SQL, como podría ser MySQL. Pero internamente Nest te proporciona un ORM, que te permite poder escribir, por ejemplo, aquí de esta manera se conecta, que te permite poder empezar a hacer las consultas o definir tus tablas de SQL a través de código, a través de esta manera. Ahora, en este caso, como yo te había mencionado, no vamos a utilizar MySQL, sino vamos a utilizar una base de datos no SQL como es MongoDB, porque es bastante típico utilizar Node con Mongo. Entonces para hacerlo vamos a ir aquí en la documentación y aquí dice Mongo. Vamos a ir aquí y aquí me dan las maneras de cómo poder utilizar MongoDB. De hecho voy a mostrarte cómo seguir este tutorial para poder guardar datos y básicamente poder conectarnos a él. Entonces vamos a tener que instalar esto de aquí. Vamos a ir en nuestra consola, vamos a cancelar todo y voy a limpiar la consola y voy a decir npm y /nestjs/mongoose y luego también voy a instalar Mongoose. Si no conoces esto de Mongoose, si no has trabajado nunca con esta biblioteca, bueno, Mongoose nos permite tanto conectarnos a MongoDB como también poder empezar a modelar los datos que vamos a guardar dentro de la base de datos de MongoDB. Entonces vamos a instalarlo, son módulos necesarios y con esto ya tenemos una manera de poder conectarnos. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, aquí me dice, dentro de app.module, que es el módulo principal de nuestra aplicación, en imports, importa Mongoose Module y utiliza su método forRoot y allí es donde le vas a dar la cadena de conexión. Vamos a hacerlo, vamos a ir allí. Ya lo tenemos instalado, vamos a cerrar esto de aquí por ahora. Vamos a ir en app.module.ts y justamente aquí en imports voy a colocar una coma y voy a llamar al módulo de Mongoose. Primero voy a importarlo, import statement
desde mongoose, bueno, desde @nest.js/mongoose, que aquí está, voy a importar su módulo llamado mongoose module. Y luego en esta sección de imports voy a decirle, justo al final, voy a importar desde mongoose module a través de su método forRoot. Vamos a buscarlo. forRoot. De hecho, por aquí debería estar. Bueno, punto forRoot. Vamos a darle la cadena de conexión. En cuanto a la cadena de conexión, luego puedes guardarle en una variable de entorno, en un archivo externo y demás. Yo voy a colocarlo tan solo aquí para ir directo al grano. Entonces voy a decirle, conéctate a MongoDB en localhost a una base de datos llamada, en mi caso lo voy a llamar Nest Tutorial -1 o Nest Tutorial 1. Ahora, esta base de datos no existe. Obviamente, si ya has trabajado con MongoDB, sabes que Mongoose lo crea por ti. Entonces, lo único que voy a hacer es iniciar MongoDB. Voy a abrir otra consola. Y si estás en Windows, si ya tienes instalado MongoDB como debería ser, probablemente necesitarías ejecutar el comando mongod. Si no lo tienes ejecutándose como un servicio. Si en todo caso ya lo tienes corriendo, bueno, no vas a tener que hacer nada. Pero lo importante es que ya tengas ejecutándose MongoDB. Ok, en mi caso voy a ejecutarlo de esta manera, sudo service mongodb start, porque yo lo tengo como un servicio y siempre lo tengo desactivado para que no consuma recursos ni nada de eso. Entonces cada vez que yo lo utilizo, lo vuelvo a activar. Muy bien, entonces con esto ya he activado MongoDB, entonces ahora simplemente con esto ya puedo conectarme. Vamos a ir aquí, vamos a limpiar la consola y voy a decir npm run start dev nuevamente. Con esta única línea de código ya nos conectamos a MongoDB y a una base de datos específicamente. De nuevo, si no existe, lo crea por nosotros. ¿Cómo funciona esto? Bueno, internamente este mongoose module, que es un módulo de Nest, utiliza el módulo mongoose. Entonces si vamos por aquí, no vamos a ver nada interesante excepto este mensaje de error que dice deprecation warning, que es básicamente una advertencia que está relacionada con mongoose. Si ya has trabajado con mongoose, sabes de este error de use new URL parser true. Ahora, ¿cómo lo podríamos evitar aquí en Nest? Bueno, de la misma forma. Como esta es la cadena de conexión, simplemente colocamos una coma y un objeto y le decimos use new URL parser true. Para aquellas personas que no tienen idea de qué es esto, no es tan importante, es tan solo para evitar este mensaje de error de mongoose en sus últimas versiones. Luego obviamente lo van a corregir y ya no va a ser necesario esta opción que he colocado. Muy bien, entonces ahora ya no tengo ese mensaje, como puedes ver. A partir de que se reinició, ya no tengo el mensaje. Ahora, no solamente esto, si en estos momentos yo me equivoco, por ejemplo, no hay, digamos, vamos a colocar aquí, no existe esta dirección, guardo, él me va a dar un error, que no se puede conectar a MongoDB. Vamos a verlo, de hecho. Aquí está. No se puede conectar a la base de datos, como puedes ver. Y en este caso tiene razón, porque esta base de datos no existe, entonces le voy a decir localhost en mi host local. Y una vez se conecta, él no me devuelve un mensaje de success, pero no me devuelve el error. Entonces con eso yo me doy cuenta que ya está conectado. Ahora, esto es tan solo para la conexión. ¿Cómo puedo crear, digamos, los datos que voy a almacenar dentro de la base de datos? Bueno, vamos a crear, así como teníamos un DTO, que era para cuando transferimos datos, una interfaz para ayudarle a TypeScript a validar nuestro código. Vamos a crear otra carpeta llamada esquemas. ¿Qué es esto de los esquemas? Esquemas son básicamente los modelos que vamos a guardar dentro de nuestra base de datos. Vamos a crear un esquema llamado, por ejemplo, task.schema.ts. Esto también lo estoy sacando de la documentación. Vamos a bajar un poco acá. Y aquí está. El nombre, schema.ts. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en el esquema vamos a utilizar mongoose también. Es decir, lo típico cuando creamos una aplicación de Node y MongoDB. Mongoose no solamente lo vamos a utilizar para conectarnos, sino también para definir lo que vamos a guardar en la base de datos. Entonces, desde mongoose, en mi caso, voy a importar este parámetro llamado esquema. Ahora, ¿por qué no me da autocompletado aquí? Porque esta es una biblioteca de terceros, entonces TypeScript tan solo conoce el código básico. Si quiero tener autocompletado, voy a tener que instalar unas bibliotecas de TypeScript llamada types. Por ejemplo, si vamos aquí en package.json, vamos a bajar un poco. Aquí tenemos types para Express. Es por eso que cuando yo escribo código de Express, él me da autocompletado. Tiene unos types para Node. Eso significa que cuando yo escribo algunos métodos de Node, él me da autocompletado y demás. En este caso quiero autocompletado para MongoDB. O bueno, para Mongoose. Entonces voy a cancelar la consola y voy a decir npm i @types/mongoose. Y voy a colocar la opción "-d" porque es un módulo de desarrollo. Es decir, que se va a instalar aquí en esta sección dev dependencies. Esto me va a servir para que cuando yo escriba código de TypeScript me dé autocompletado y ayudas con la biblioteca de mongoose.
Y lo mismo si luego instalas otra biblioteca externa, por ejemplo, no lo sé, supongamos jQuery, aunque no tendría sentido instalar jQuery, pero tan solo para darte un ejemplo. Si instalas jQuery, luego puedes instalar los tipos de datos de jQuery para que tengas autocompletado. Muy bien. Entonces ahora, con esto yo puedo colocar control y espacio y él me da autocompletado de Mongoose, como puedes ver. Muy bien, en este caso yo quiero, por ejemplo, tan solo instanciar la parte de la biblioteca llamada schema. Como puedes ver, aquí lo que él hace es importar todo en la documentación. No hay ningún enfoque mejor o peor. Digamos, los desarrolladores de NES lo hacen de esta manera. Personalmente yo prefiero escribir menos código, así que tan solo importo lo que necesito, en este caso el esquema. Pero ellos lo hacen de esta manera, desde la biblioteca export.schema y empiezan a escribirlo. Pero como ves es mucho más largo. Depende del enfoque que utilices. Al final los dos funcionan. Entonces en mi caso yo voy a importar el esquema y le voy a decir, voy a crear un nuevo esquema. Esto de nuevo es para la base de datos. ¿Qué vas a guardar dentro de la base de datos? Bueno, un título que es de tipo string. Voy a guardar luego una descripción que es de tipo string. Y voy a guardar, ¿qué más era? Una propiedad don't que era un boolean. Ahora, en este caso, esto no es TypeScript. Esta es la biblioteca de Mongoose. De hecho, si quieres ver de qué se trata, puedes buscar en Google Mongoose. Y esta es la biblioteca. Esto es lo que estamos utilizando, solo que de nuevo NES te proporciona, digamos, la integración con TypeScript y esto parece distinto, pero esta es la biblioteca de Mongoose, es decir, es una biblioteca externa. Es por eso que aquí estamos utilizando lo externo de específicamente la biblioteca. Ahora, esto nos sirve para decirle, en la base de datos vamos a guardar un título, una descripción y un done. ¿Por qué no le decimos el ID? Porque él automáticamente genera el ID. Entonces aquí simplemente voy a exportar el esquema. Primero lo voy a guardar en una constante llamada task schema. El esquema de las tareas y voy a exportarlo, export. Muy bien. Y esto que he escrito aquí es muy similar a lo que me muestra la documentación. Vamos a ver aquí. Esto de que he escrito es exactamente igual a esto. Entonces, de hecho, voy a cerrar esto ya. Esto de aquí es igual. Entonces yo a partir de aquí ya puedo empezar a utilizar este esquema. ¿Cómo puedo utilizar este esquema? Bueno, vamos a ir aquí en app. Bueno, no en app, sino en schema task.module.ts y en imports. Aquí voy a importar el esquema que he creado. De hecho, de nuevo, vamos a la documentación y aquí está. Me dice, en tu módulo, específicamente el módulo que estás creando, en imports, importa el esquema de esta manera, con este método llamado forFeature. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir allí y voy a decirle, en imports, bueno, de hecho, de nuevo voy a tener que importar Mongoose. Voy a traer la biblioteca Mongoose y voy a traerme su módulo llamado Mongoose Module. Bueno, no Mongoose, sino @NES.js Mongoose. Voy a traerme la biblioteca llamada Mongoose Module. Ok, entonces en imports voy a decirle desde Mongoose Module voy a utilizar su método llamado forFeature. Y aquí le voy a dar dentro de este parámetro un arreglo. Este arreglo está conformado por múltiples objetos. De hecho lo puedes colocar en múltiples líneas, como en mi caso. Puedes colocar aquí un objeto. Y este objeto recibe dos cosas. Un nombre y el esquema. Por ejemplo, si vamos a la documentación, recibe un nombre y un esquema. Si ya has trabajado con Mongoose o has visto una enorme cantidad de mis videos, sabes que esto lo hacemos en JavaScript puro, lo hacemos directamente aquí en esquema. Pero en Next.js lo hace por separado. Aquí tan solo creamos el esquema y en el modelo, en el módulo es donde llamamos en esta propiedad el modelo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el name y el nombre del modelo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Aquí puedes colocar lo que te guste. Vamos a colocar task. Y luego el esquema. ¿Cuál es el esquema? Bueno, el esquema lo tengo en otro archivo. Vamos a importarlo. Voy a importar desde el archivo. Vamos a buscarle el archivo dentro de esquemas, el archivo task schema. Y el esquema se llama task schema. Entonces aquí le voy a decir, el esquema que se va a estar creando es este llamado task schema. Luego, si tienes otros esquemas más para guardar dentro de tu base de datos, aquí creas más esquemas. Esquema user.schema, products.schema y demás. Colocas una coma, otro objeto y así lo empiezas a especificar. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos nuestro esquema. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora en nuestra aplicación ya podemos utilizar este esquema para guardar datos y demás. Pero vamos a hacerlo desde la parte que se encarga de, digamos, de tener los métodos en común, que es el servicio. Entonces vamos a actualizar nuestro servicio. Aquí en nuestro servicio vamos a quitar algunas cosas y vamos a llamar algunas cosas. Por ejemplo, estas tareas que ya hemos escrito antes, vamos a quitarlas todas. Y esta sería ya la parte final de este tutorial. Ya luego, en próximos videos voy a mostrarles cómo crear aplicaciones utilizando el framework. Al menos ahora ya tienen una idea. Con esto vamos a empezar a tener un servicio vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un constructor. ¿Por qué vamos a crear un constructor? Porque tenemos aquí una manera de poder conectarnos a una base de datos. Entonces vamos a llamar
este esquema para poder empezar a utilizarlo y empezar a guardar datos en una base de datos y demás. Por suerte, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está, cats.service. Y aquí vamos a ver cómo llamar a nuestro esquema. Primero tenemos que llamar un decorador llamado inject_model. Entonces vamos a ir aquí y voy a decirle, voy a importar desde la biblioteca @nest.js mongoose una función llamada, vamos a buscar inject. Vamos a ver si me deja importarlo. Inject_model, aquí está. Entonces con este inject_model en el constructor voy a especificarlo. Inject_model inyecta un modelo de datos que he creado antes. Ahora, si vamos a la documentación, me dice, colócale un nombre y establece también el modelo del esquema que has creado. Es decir, vamos a colocarle aquí un nombre, TAS, así se va a llamar. Y luego, ¿por qué estoy obviando esto de aquí? Porque eso tan solo es para ayudas de TypeScript. Por ahora voy a ir directo al grano, que es esto de aquí. Entonces, voy a decirle, voy a crear una propiedad interna en esta clase. En mi caso se va a llamar TAS_model, que es de tipo, y aquí voy a especificar de qué tipo de dato es, que es el modelo de la tarea que he creado. Es decir, aquí tengo la interfaz de la tarea. Bueno, voy a importar ahora desde Mongoose su propiedad llamada model. Muy bien, entonces aquí voy a decirle, es de tipo model, pero es de tipo model que está basado en la tarea que he creado, TAS. Ahora, ¿por qué me da este error esto de aquí? ¿Por qué me da este subrayado? Me dice, esta tarea que estás especificando como un modelo no es en realidad un documento. Nosotros podemos crear tan solo un modelo basado en un documento. Entonces, si vamos ahora en TAS Schema, bueno, no en TAS Schema, sino en TAS Interface, porque lo que estamos colocando aquí es la interfaz. Entonces tiene razón, aquí estoy creando una especie de objeto. Esto no es un modelo de MongoDB. Pero no hay ningún problema. Nosotros en TypeScript tenemos herencia, entonces podemos hacer esto. De hecho, voy a quitar esto de aquí. Podemos hacer esto. Voy a importar Mongoose aquí nuevamente. Voy a importar Mongoose y voy a importar su propiedad llamada document. Entonces aquí lo que yo voy a decirle, esta tarea, muy bien, tiene estas propiedades, pero también va a heredar, a través de la palabra clave extends, va a heredar algunas propiedades de document. Entonces ahora si vamos a TAS Service ya no me da el subrayado rojo, porque de esta manera le estoy diciendo, ok, tiene estas propiedades y estas tareas que estoy creando en mi aplicación tienen estas propiedades, pero también heredan algunas propiedades desde document, desde Mongoose. Entonces esto puede, si bien ser una tarea o puede ser un documento. Ahora, con esto, internamente en mi servicio ya puedo empezar a utilizar los determinados métodos típicos como create, find y demás. Vamos a crear algunos métodos. Voy a llamar get task. Y lo que va a hacer esto es hacer una utilización del modelo. This.task, vamos a escribirlo bien. This.task, bueno, aquí no me da la propiedad de este modelo, porque aquí necesito especificarle su alcance. Entonces voy a decirle this. Su modificador, this.taskModel.find. Vamos a colocarle find. Y en este caso me está autocompletado de nuevo porque ya instalé los types de Mongoose. Entonces aquí me da el autocompletado. Voy a decir taskModel. Quiero buscar todos los modelos o todas las tareas que tengo almacenadas en mi base de datos. Ahora, esta operación es una operación de Mongoose y es una operación asíncrona. Entonces va a tomar tiempo. Le voy a decir await. Muy bien, pero para que funcione aquí me da un subrayado rojo. Me dice, esto tan solo funciona en funciones async. Entonces aquí voy a añadirle async. ¿Ok? Y esto es lo que voy a retornar. Return lo que me devuelva esta función. Vamos a guardarlo. Y aquí vamos a... De hecho, si vamos aquí en nuestro controlador, que es el que está utilizando este servicio en Task Controller, vamos a tener unos cuantos errores. Primero, este error de aquí va a fallar porque me está diciendo, espero devolver un arreglo de tareas. Pero aquí no me estás devolviendo un arreglo de tareas, me estás devolviendo una promesa. Entonces yo aquí le voy a decir, ok, te voy a devolver una promesa. Y esa promesa, espero que me devuelva un arreglo de tareas. Y aquí me da un error, me dice getTask no existe. Y tiene razón, en el servicio no existe ese método getTask. Voy a crearlo de nuevo. getTask. Y en este caso, voy a recibir de nuevo un ID. Como ya te había mencionado, este ID es de tipo, es de tipo number. Voy a decirle de tipo string en este caso porque si voy a recibir un string es porque voy a compararlo dentro de la base de datos. Entonces aquí voy a dar lo siguiente. Vamos a decir this.taskModel.find by ID. Voy a buscar por un ID. Ahora, este ID necesito pasarlo. Entonces voy a decirle, te voy a pasar el ID. Ok, entonces simplemente voy a decirle, esto va a tomar tiempo, await. Y aquí le voy a decir, async para que no me dé ningún error. Y es lo que voy a retornar, la tarea que encuentres desde la base de datos. Entonces, esto busca todas las tareas, esto tan solo busca una tarea por un ID. Aquí le paso el ID
y luego que termina me devuelve esa tarea y yo lo retorno. Lo mismo hago aquí. Guardo, voy al controlador y ahora aquí me da un error. Me dice, me estás pasando un número y me están pidiendo un string en el servicio. El servicio pide un string, tú me estás pasando un número. Ok, ningún problema. Simplemente le quito la conversión del número y muy bien. Entonces vamos a probarlo. Vamos a decir npm run start def. Vamos a ir allí. Vamos a esperar tan solo que arranque. Y aquí tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Ok, el asunto debería estar aquí en este inject model, como me está diciendo, que no puede importar esto, porque si vamos aquí en nuestro app.module, yo le había colocado el nombre task en mayúscula. Entonces vamos a hacer lo mismo. Task en mayúscula. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro código. Y parece que ahora sí. Vamos a ir aquí en Postman o en el navegador, da igual. Vamos a ir en una ruta del navegador y vamos a decir localhost 3000/task. Damos un enter y me devuelve un arreglo en blanco. Esto no es un error, esto de hecho lo que significa es que he hecho una consulta a MongoDB y me ha devuelto un arreglo en blanco porque no existen datos. Pero vamos a crear una ruta que se encargue de guardar datos. Entonces vamos a ir aquí a nuestro servicio y vamos a decir, voy a crear una ruta llamada createTask. Esta ruta createTask recibe una tarea. Esta tarea, vamos a decir que es de un tipo de dato llamado createTask.dto. Muy bien, como ven, si yo simplemente lo llamo, él lo importa por mí. Si no, yo hubiera tenido que escribir eso. Muy bien, entonces aquí le digo, voy a necesitar una tarea. Con esta tarea lo que voy a hacer es, desde el this.taskModel, voy a crear un nuevo modelo. Entonces simplemente, cuando creamos un nuevo modelo, hacemos esto. New this.taskModel y adentro le pasamos la tarea, de esta manera. Y con esto estamos creando una nueva tarea, de esta manera. Ahora, este objeto, vamos a verlo, new task. Por ahora vamos a responder, tan solo vamos a retornar con un mensaje que diga guardado, por ejemplo. Vamos a retornar con un mensaje que diga guardado. Entonces, si aquí en controladores, en los controladores vamos a crear otro método post. Aquí en lugar de hacer todo esto voy a decir lo siguiente. Esto de aquí ya no me va a devolver un string, sino vamos a hacer esto. This.taskService.createTask va a recibir la tarea que estoy colocando y esto va a tomar su tiempo, así que va a retornar el mensaje. Entonces voy a decirle lo siguiente. Esto me va a devolver una promesa y espero que me devuelva por ahora un string tan solamente. Bueno, en este caso voy a colocarle un string, no una promesa. Vamos a colocarle un string. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro código. Vamos a ir aquí, task. Ok, funciona. Vamos ahora a hacer una petición post. Petición post. Quiero guardarle esto de aquí, estos datos de aquí, a través de la ruta /task, a través del método post. Y voy a enviarlo. Envío y me dice guardado. Ahora, si yo voy al navegador y refresco, no aparece nada. ¿Por qué? Porque no ha guardado nada aún. Pero si voy a la consola, este es el objeto que ha creado nuestro modelo. Es decir, ha creado a partir del título, la descripción y la propiedad don't_false los datos, pero también le ha añadido un subguión-id, que es el ID con el cual lo va a guardar dentro de MongoDB. Entonces, si lo ha creado, ¿cómo lo hago para que lo guarde? Bueno, tan solo vamos a ir antes de esto. Ya podemos quitar el console log y vamos a decirle await new task.save. Es decir, guarda la tarea, pero como esto va a tomar tiempo, voy a utilizar await. Para que funcione, vamos a decirle async. Y con esto va a funcionar. Ahora voy a retornar lo que me devuelve aquí, que es el objeto guardado. Vamos a guardar. Vamos a esperar que reinicie para que no nos dé ningún error o algo por el estilo. Muy bien, no hay ningún error. Vamos a ir en Task Controller y aquí me da un error. Ya no estoy recibiendo un string, sino una promesa. Entonces voy a decirle, voy a recibir una promesa y voy a devolver una tarea. Ok, entonces con esto ya estoy devolviendo la respuesta, que es el objeto creado. Vamos a guardarlo. Vamos a esperar que reinicie todo. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Ahora sí vamos a enviarlo, tal cual. De nuevo, enviamos y me dice o me devuelve el objeto que he almacenado. Entonces ahora si voy al navegador localhost 3000/task, aquí está el objeto, el arreglo con el objeto nuevo. Y puedo crear otra vez otro dato más. Por ejemplo, vamos a crear otro dato más llamado un título de la tarea, create a website. Vamos a crear en la descripción con WordPress. Y vamos a colocarle tarea hecha en true. Por ejemplo, enviamos. Me dice que lo ha guardado y si voy al navegador y refresco, aquí están. Lo mismo en Postman. Si voy a través del método get a /task y lo envío, me devuelve las dos tareas que estoy almacenando dentro de mi base de datos. Y muy bien, con esto tenemos una idea de cómo empezar a utilizarlo.
Esto de las REST API con MongoDB, voy a crear un ejemplo dentro de unos días, así que dentro de unos días o quizás mañana incluso puedan ver un ejemplo práctico utilizando MongoDB y Nest, y ya luego esa REST API utilizarla con un framework como Angular, React o Vue. Ya sé que React no es un framework, tan solo lo digo porque siempre hay alguien que comenta eso, pero por al menos por ahora ya tenemos una idea de cómo funciona Nest.js. Y muy bien, así hemos terminado nuestro ejemplo básico de Nest.js. Ahora, si quieren continuar sabiendo un poco más o quieren conocer un poco más de Nest.js, les recomiendo visitar la documentación porque es el único recurso que hasta ese momento es tan popular. Tiene una buena documentación, está bien detallado, o al menos te da una idea si ya tienes experiencia utilizando el backend. De nuevo, si no sabes nada del backend, te recomiendo empezar con otros frameworks primero como Express y luego investigar este de aquí unido con TypeScript. Pero si ya tienes idea, ya has trabajado con varios frameworks, la documentación está bien detallada y está bien hecha. Luego tiene otras cosas más como también hacer autenticación, subida de archivos o empezar a hacer caching de los datos que se envían o empezar a tener distintos tipos de, digamos, funcionalidad bastante típica en un servidor como podría ser el login de las peticiones que van llegando, la compresión y demás. Es decir, las funciones más típicas cuando trabajamos con un servidor. Y lo que planeo a futuro es publicar más ejemplos ya utilizando estas características modernas como integración con GraphQL y WebSockets y por qué no con microservicios también, que es otro concepto relativamente popular o nuevo y popular. Entonces con esto ya tenemos una idea de cómo empezar con Nest. Déjenme en los comentarios saber qué otro ejemplo les gustaría ver con Nest y a futuro lo anoto y puedo publicar más videos. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy.